Y así nomás por barbacoa es la prisión preventiva oficiosa, de barbacoa, ¿no? Como no te he sentenciado, en muchos casos no te he probado. No estoy seguro. No estoy muy seguro, pero como se te acusa, el Ministerio Público te acusa de uno de los delitos del catálogo que dice aquí en la Constitución, en el artículo 19, entonces pues te tengo que meter a la cárcel, ¿no? Para comenzar está ese detalle, ¿no? Muy interesante porque ya no le da la reforma cabida al juez para tener criterios de justicia, de juzgador. La Carta de los Derechos Humanos que establece que todos los seres humanos tenemos derecho a ser juzgados de manera científica y sentenciados de manera probada por los delitos que se nos imputen, ¿no? Este tipo de vacíos legales que se pueden prestar a una cantidad de abusos que ya de por sí, ¿no? El hecho de que tú ya estés siendo castigado sin una sentencia es que México está constitucionalizando la barbarie. Punto Medio presenta Combativo. Combativo. Un espacio donde la política, la cultura y la sociedad convergen en una llamarada que hace temblar al progresismo. Combativo. Para ganar en esta vida hay que ser combativo. Bienvenidos a Punto Medio presenta Combativo, un espacio en el que nos adentraremos en la mente de Pepe Combativo, un personaje amado y odiado, algo así como el mismísimo Daddy Yankee, pero de la guerra cultural. ¿Qué tal ese? Daddy Yankee. ¿Ese te gustó? Me encanta. Yo siempre fui fan de Daddy Yankee, siempre es de King. Saludos a toda la gente de Puerto Rico. Ahí vamos a tener un episodio al propósito de Daddy Yankee y esperemos estar pronto por allá. Tengo muchas ganas de ir a pasear a Puerto Rico. Siempre me ha encantado y un fuerte abrazo para toda la gente de la Isla del Encanto. ¡Eso, caray! Mi nombre es Jesús Leiva y les quiero presentar al hombre de la hora. Ya lo escucharon, pero él es el chulo de Santa Mónica y yo quiero saber cómo estás, mi Pepe. ¿Cómo estás el día de hoy? Dado de la vida, ya sabes que me encanta estar grabando en horarios de pirata, ¿no? Como debe de ser. Sin vacaciones, sí. Vámonos. Aquí no existe. Como si no días hubiera feriados. mañana, la Chingue su chingada. madre. Vámonos. Así es, pues en los últimos días el debate en la arena política mexicana se ha puesto bueno con un tema interesante, la prisión preventiva oficiosa, que palabras más, palabras menos, es el recurso legal con el que se puede encarcelar a las personas inculpadas por un crimen grave, sin un juicio ni sentencia. Esta figura existe dentro de nuestra ley desde hace tiempo, puntualmente desde el sexenio de Felipe Calderón, y volvió a entrar a debate debido a que el 31 de diciembre se agregaron algunos delitos y se eliminaron algunos otros del catálogo de los que pueden acceder a utilizar este recurso de la prisión preventiva oficiosa. Cabe mencionar que esto ya se publicó en el Diario Oficial y de hecho se aprobó en noviembre y la propuesta la mandó el presidente desde febrero, pero en ese tiempo pues no tenía mayoría, ¿no? Reforma constitucional, sí. Exactamente. La mayoría calificada. Tal cual. Algunos de los cambios más relevantes fueron que salió la defraudación fiscal del catálogo, se introdujo delitos que tengan que ver con la preparación, enajenación, adquisición, importación, exportación, transportación y varias cosas más relacionadas con las sustancias químicas esenciales como el fentanilo y derivados. Con dedicatoria para Donald Trump. Así es. Ay, señor Mensajito, patrón, lo que ya usted hicimos diga. una reforma para complacerlo y no nos ponga sanciones. Tal cual. Un debate que lleva años existiendo entre derechos humanos, autoridades, actores políticos, pues retomó relevancia. Cuéntame, Pepe, ¿la prisión preventiva oficiosa es un recurso que falta a los derechos humanos? Totalmente. Totalmente. A la Carta Internacional de Derechos Humanos, en donde todos tenemos la de... que, viene
tú sabes, se promulgó la Carta de Derechos Humanos vigente después de la posguerra, ¿sí? Para evitar pues otro juicio sumario como el que se le hizo a la etnia judía, ¿verdad? A los religiosos judíos que fueron llevados al holocausto famoso por parte del partido nazi, del movimiento nazi. Pues así, nada más por un juicio sumario, ¿no? Ellos nos han robado, se han apropiado y están robándole a Alemania y hay que exterminarlos, ¿no? Y así nomás por barbacoa es la prisión preventiva oficiosa, de barbacoa, ¿no? Es decir, pues como no te he sentenciado, en muchos casos no te he probado. No estoy seguro. No estoy muy seguro, pero como se te acusa, el Ministerio Público te acusa de uno de los delitos del catálogo que dice aquí en la Constitución, en el artículo 19, entonces pues te tengo que meter a la cárcel, ¿no? Porque además incluso se incluyó una figura, déjame ver aquí, por cierto, saludos a mi amiga Bea Guillén del País, que siempre la leo y que hizo un artículo a propósito de esto. El abogado identifica como uno de los puntos más graves de la reforma recién publicada su apunte final, en el que se especifica: para la interpretación de la aplicación de las normas previstas en este párrafo, los órganos del Estado deberán atenderse a su literalidad, es decir, tal cual a rajatabla, quedando prohibida cualquier interpretación análoga o extensiva que pretenda inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorios, lo cual además puede caer en cosas gravísimas, ¿no? Es decir, por ejemplo, en casos de gente que está muy enferma, que tengan que ir por a lo mejor que comprar una factura falsa, por ejemplo. Sí. Este es fatal. O sea, un delito sin violencia. Claro, comprar facturas falsas, pues es un fraude al Estado y todo lo que podamos ver. Y en ese sentido, ante la inmensidad de facturerismo que hay en el país, el gobierno mexicano, López Obrador, que ya ves que tenía una fijación ahí con la recaudación fiscal, sí, que es bueno para cobrar porque aumentó la recaudación y siguió hasta el final con ese tema. Bueno, pues le quiso poner límite clasificando como grave la emisión de facturas falsas. Entonces tú imagínate, vamos a decir, por ejemplo, tu papá que tiene un negocito y todo, pues, le salieron muy altos los impuestos y que ya está en una cuestión delicada de salud, todo, que terminara por una situación así en una prisión. Y forzosamente. Y forzosamente sin que el juez pueda decir, oigan, el señor... Pues ya, por favor. O sea, la cagó, pero vamos a... puede haber entendimiento, ¿no? Al entendimiento de que es un hombre que goza de un riesgo muy grave de salud, que no puede estar dormido en una cama de piedra o como es la situación de las prisiones. Entonces, ese tipo... déjame repetir, la palabrita literalidad. Para comenzar está ese detalle, ¿no? Muy interesante porque ya no le da la reforma cabida al juez para tener criterios de justicia, de juzgador. Lo limita totalmente su actuación de juzgador. Ahora, regresando al punto que yo quería comentar. Sí. El tema es que los juicios... en la actualidad deben de buscar siempre, de acuerdo a esta historia que te platiqué de la Carta de los Derechos Humanos, que establece que todos los seres humanos tenemos derecho a ser juzgados de manera científica y sentenciados de manera probada por los delitos que se nos imputen, ¿no? Entonces, ya el hecho de que tú ya estés recibiendo un castigo sin una sentencia, pareciera polémico, ¿no? Pero además la reforma, en los términos que está la reforma, podrías incluso tener gente sin pruebas, porque podemos ver a nivel jurídico que, por ejemplo, el secuestro es parte de este catálogo de delitos. Es decir,
En un operativo pueden llegar, encontrar una casa de seguridad de secuestradores, agarrar a ciertas personas en flagrancia. Y bueno, ahí podría sí caber la figura, aunque propiamente no está sentenciado, podría ser debatible porque te están agarrando en flagrancia. Es decir, Claro. por ejemplo, un güey que está violando a una mujer en, no sé, en algún lugar, en un hotel, ¿no? La mujer por algo grita, se sale corriendo del hotel, denuncia, se comprueba el hecho con un peritaje, hay lastimaduras en la vagina, forcejeo, violencia, se pueden recurrir a todo tipo de... Hay una investigación rápida en 72 horas del Ministerio Público, hay algo que te permite decir, bueno, te tengo que tener en prisión preventiva, ¿no? Porque hay ciertos elementos probatorios de que... Pero puede haber casos, por ejemplo, de alguien, porque estamos hablando de literalidad, es decir, una mujer que un día te llegue si existió la acusación, te denuncia y te diga, bueno, pues yo vengo a denunciar a Jesús porque un día me violó hace 5 años, no sé, sin llevar elementos de prueba, y si el Ministerio Público da cabida y judicializa, entonces en ese momento... en la primera audiencia, si el juez te vincula a proceso, ya cuando una violación de hace 5 años, tú imagínate lo difícil que es probarla. O sea, tú la puedes probar, no hay... pero tú imagínate una situación así que te va a dar esta legislación, este tipo de vacíos legales que se pueden prestar a una cantidad de abusos que ya de por sí, ¿no? El hecho de que tú ya estés siendo castigado sin una sentencia y en muchas ocasiones o por ejemplo en casos, por ejemplo, que pasa muchísimo en México, de fabricación de delitos. Hay muchísimas, en México es súper, pero muy común, hay una cantidad de reos sentenciados con delitos fabricados. ¿Por qué? Porque justo con la prisión preventiva, te vinculan a proceso, te vas a prisión y pues desde prisión ya te tienen y te la arman. O sea, tú ya no puedes trabajar. Sí, defenderse desde adentro es un pedo. Defenderse desde adentro te pone en una desventaja total, ¿no? Total, en una fabricación de delito. Y una fabricación de delito, si es un delito fabricado, te habla de pruebas fabricadas. Que tú para desmentir pues requieres todo un proceso de decir, oigan, es que me están acusando de que yo maté a alguien a las 5 de la tarde y yo a las 5 de la tarde estaba allá. ¿Y cómo lo puedo probar? Con el celular, ¿no? Porque te va mandando los IPs de tu ubicación en tiempo real y en todo momento. Pero tienes que irlos a pedir a Telcel, y tienes pedirle la solicitud al cada juez, prueba, abogado, cada prueba. Es decir, ¿cuánto tiempo te va a llevar? Entonces, y ya, ¿sabes? desde Es una violación magnánime a los derechos humanos. Es la Inquisición del siglo XXI. Es decir, yo creo que en el siguiente siglo, cuando avance, porque también con la ciencia y la tecnología, la justicia se va a hacer mucho más científica. Es mucho más fácil probarla, y ahora con el reconocimiento facial, conforme avance más la tecnología, la justicia va a tender a ser más letal y más científica. Y en el siglo XXI, cuando los niños vean esto, pues van a pensar que estábamos en la Edad Media. Hace 100 años todavía te podían meter a la cárcel de habladas, de sin pruebas. Acabas de decir eso, de habladas. De habladas. Así suena, tal cual suena. Pero a ver, yo quiero entender, como siempre, jugando al abogado del diablo, ¿por qué existe este recurso? ¿Cuál fue la necesidad jurídica que generó esta necesidad de poner en la mesa este recurso y de implementarlo? ¿Para qué? Pues justamente, mira, otra de las agravantes es que México está constitucionalizando la barbarie, porque es un caso casi exclusivo de México. Y es un recurso que se sacaron la Consejería Jurídica de Felipe Calderón y el presidente Calderón en aquel momento, pues en pleno desastre que tenían en la guerra del narco, que ya, o sea, tú sabes lo que fue todo
el avance en aquel momento de toma de territorios y control institucional de todos los cárteles, sobre todo el lado de Michoacán, de Tamaulipas, que fue una debacle total. Entonces, ante este estado claramente fallido calderonista, pues buscaron encontrar elementos para tener más fuerza al momento de combatir a la delincuencia y a la mafia que estaba avanzando en aquel momento. Pero mira, es que realmente vámonos a ver otro lado. O sea, la prisión preventiva, lo más importante de la ley, esto también es mucho de populismo legislativo. ¿Sí me explico? ¿Por qué es populismo legislativo? Porque toda la gente le dices, a partir de ahora, todos los que secuestren, todos los que violen en firme se van a la cárcel. Automáticamente me siento más seguro. Y entonces la gente aplaude. O sea, porque el público lo que quiere es soluciones al problema de violencia, pero la justicia no es así. La justicia, tú no necesitas tener leyes medievales, porque si vamos por leyes medievales, pues mejor los decapitamos, ¿no? Pues si ya no te va a aprobar, pues o una vez que te la apruebe, pues te decapito. O sea, pues si ya vamos al medievalismo, ¿no? O sea, ¿cuál es el secreto de la justicia moderna? Que se castigue el delito. Y ese es el problema en México, que hay un nivel de impunidad. O sea, mira, tú a los políticos no necesitas ponerles que delito grave, que la corrupción y prisión preventiva y todo. Con que castigues la defraudación al Estado, que revises las cuentas públicas, que los lleves a juicio, que sean sentenciados, son políticos, no son rateros violentos, son rateros de cuello blanco. Con que estén 5 o 6 años en la cárcel sentenciados y pierdan sus derechos políticos, con eso tienen para no volver a robar. Y con eso tienen para que todos los demás sientan miedo. Porque tú sabes que precisamente el pacto constitucional y todas las leyes que de él emergen tienen como sustento la fuerza y el castigo. Es decir, para que tú no robes, fundamentalmente tú sabes que va a haber un Estado que te va a someter y te va a sancionar. Es decir, en última instancia, aparte de que hay moral y demás, pero a final de cuentas la función, la palanca del marco legislativo y del marco constitucional es la fuerza y el castigo. Entonces, si tú no castigas, un Estado que no castiga, pues todo el mundo va a violar la ley. Va a ser un deporte nacional violar. Y eso es justo lo que... Tú no necesitas hacer reformas en México. O sea, porque tú puedes poner que, no, vamos a legalizar también las decapitaciones para violadores. Pero si no decapitas a nadie, pues da igual. Es lo mismo. O sea, lo que necesitas es con lo que tienes. O sea, es decir, ya es grave. Un violador, bueno, si te encuentro pruebas y demás, te vas a ir 20 años y demás y todo. Con eso tienes, aplicar nada más la ley. Aplica la ley y castiga y profesionaliza policías, ministerios públicos que se pongan a investigar, la policía que se ponga a prevenir el delito, los ministerios públicos que se pongan a investigar y a llevar ante los jueces, y los jueces que se pongan a sentenciar, pero nadie hace nada. El problema es que la policía no previene, el problema es que los ministerios públicos no investigan, se la pasan, son unos delincuentazos en los ministerios públicos, y en el Poder Judicial ni te platico, ¿no? O sea, ¿cómo puedes encontrar, por ejemplo, tantos sentenciados con pruebas fabricadas y que los jueces los sentencien? Bueno, es ahí donde dices, gracias a Dios que López Obrador pasó la reforma judicial, aunque sea para hacer algo para correr estos que no los podemos correr, y que si nos ponemos a hacer un conteo de todos los presos con delitos fabricados en el país o sentenciados injustamente, sin elementos de prueba en sus carpetas de investigación, no, va a ser escandaloso. Es algo estratosférico la cifra. Entonces, quiere decir que los jueces sentencian, sea por corrupción, sea por lo que sea, porque además, ¿cómo te explicas que haya
cantidades raudales de inocentes en las cárceles y criminales que logra agarrar la Guardia Nacional o las policías estatales o la institución que sea y salgan. Criminales que son agarrados en flagrancia, que porque violó, ahí sí te puedo decir el debido proceso, ¿no? El debido proceso es otra cosa que se tiene que revisar en el país y que debe de ser a rajatabla. Y la profesionalización policíaca tiene la cantidad. Mira, yo he estado viendo últimamente, no sé por qué, de 2-3 semanas para acá me salió de Saskia y una vez me agarré una noche, un maratón, porque siempre me ha gustado, soy muy especialista en estos temas del crimen, la justicia, siempre me ha gustado mucho. Entonces me agarré a ver el pinche podcast Bueno, yo estaba sorprendido con la cantidad de torturados. A todos los que entrevistó, a todos absolutamente, los habían torturado cuando los detuvieron. No había uno, tú puedes verlo ya siempre a la parte final o al medio del programa. ¿Y qué te agarraron? Y pues estás aquí y todo. ¿Y qué pasó cuando te agarraron? No, pues me llevaron a tal lado. 5 horas. Uh-huh. En todos los casos el debido proceso se viola. Es escandaloso la ineficiencia, la incivilidad en torno a las instituciones de impartición de justicia en México. ¿Cómo puede ser posible que detengas a alguien y lo tortures antes de llegar al Ministerio Público o en el Ministerio Público y el juez no se dé cuenta? O se da cuenta. O se da cuenta y lo pasa y lo sentencia. Bueno, es increíble, ¿eh? Te das cuenta todos los vicios. Entonces, el asunto a lo que yo quiero llegar con todo esto, está tan viciado, que no es mover la ley. La ley, lo que tienes que hacer es profesionalizar a los cuerpos que están en la parte de impartición y procuración de justicia y a las policías, ¿sí? Eso es lo que ponerlos a trabajar. O sea, lo que necesitas es lograr sentencias íntegras, científicas, probadas, poner a los ministerios públicos a integrar carpetas. ¿Por qué? Porque además te voy a decir otra cosa. Cuando tú aprietas la ley y le das más armas a los ministerios públicos y a estas bestias que lo único que son es otra pandilla de delincuentes, que lo único que se dedican es a extorsionar a los delincuentes. O sea, porque también tienen esa situación de que extorsionan al delincuente, agarran al dealer en la moto con droga o esto, el otro, y primero lo amedrentan, lo torturan, todo, y lo roban con sobornos, claro. Le roban lo más que pueden y lo dejan ir. ¿Sí me explico? Entonces, el asunto es ese. Porque si tú al dealer lo llevas, aunque no sea grave dilerear, pero si ya lo llevas, a ver, Carlos, ya te agarré, te vas al Ministerio Público, el Ministerio Público integra bien la carpeta llega al juez bien integrada, perfecto. A ver, hijo, te vas 3 años o 4 a la cárcel y vámonos. Sí, pero en corto y en caliente. Y en caliente paras el desmadre. Uh-huh. ¿Sí? Pero aquí el asunto es que todo el sistema está corrupto y viciado. Y para rematar, el sistema penitenciario, que es otro que está viciado, ¿no? Que no readapta, que es una escuela de criminales. Entonces tienes ahí, si te fijas, un problema muy multidimensional que quieren solucionar los políticos legislando leyes medievales, cuando el asunto es poner a funcionar las instituciones. Muy bien, ya nos generaste un gran panorama sobre lo que es, sobre esta figura, el recurso como tal, pero vamos a intentar entender la decisión y el momento, porque en México siempre importan mucho los momentos. Sí, es también algo muy interesante. ¿No? ¿Por qué empezamos en febrero? ¿Por qué empezó Andrés Manuel en febrero? ¿Y por qué pasó esta determinación justamente de inicio en noviembre se aprobó y el 31 de diciembre la aventaron, ¿no? O sea, tampoco es como que vaya a pasar nada y la gente estaba en otra cosa. Cualquier otro día también pasa, ¿no? Pero ¿cuál fue la razón del timing de esta decisión? Bueno, lo primero que habría que decir aquí es que Andrés Manuel es otro de los grandes decepciones de su gobierno. Es decir, porque él prometió, lo digo porque él promete un cambio de régimen. Este tipo de figuras que ya he hablado medio
jurídicamente medievales, muy retrógradas, muy acientíficas, vamos a decirlas así, calificarlas y denominarlas así, pues tuvieron su origen en el calderonismo, en el 2008. Fíjate cómo los políticos te engañan, ¿no? Es decir, yo voy a cambiar el régimen y no solo no lo cambio, lo fortalezco. Desde el inicio de su sexenio, Andrés Manuel estuvo muy de acuerdo con esta figura. Sí, con esta figura. Porque mira, aquí otra cosa hay que decirlo que también le duele mucho a nuestros amigos chairos, es que Andrés Manuel es un presidente que en lo cultural y en lo jurídico es profundamente conservador, muy conservador. Y este tipo de políticas públicas que él impulsó, como por ejemplo fortalecer la prisión preventiva oficiosa, te hablan de una gente más bien poco progresista, muy conservadora, y además, como te digo, que le dio continuidad al régimen calderonista. No es así que digas, wow, qué transformación, ¿no? Estamos en un estadio de consolidación del sistema jurídico mexicano, no para nada, ¿no? Es decir, más o menos seguimos con el mismo marco jurídico, nada más que un poquito revolcado a la 4T, al estilo de la 4T. Pero, por ejemplo, en estos niveles dices, bueno, ¿qué esperas de un gobierno de izquierda progresista? Bueno, pues tradicionalmente los gobiernos de izquierda progresista o los movimientos progresistas en el mundo tienen un compromiso y una cercanía y conexión muy importante con los derechos humanos, ¿no? Por supuesto. Y entonces, ¿qué esperaría uno de un movimiento progresista? Que justamente se enfoquen mucho en garantizar que este tipo de situaciones no sucedan en un país, ¿no? Y resulta que Andrés Manuel militariza a la seguridad pública, pone a una incompetente que no sabe nada de derechos humanos como titular de la comisión e impulsa la prisión preventiva oficiosa. Bueno, entonces el cambio, pues éramos conservadores. ¿Quién es el bloque conservador aquí? Ya no me queda tan claro, ¿verdad? Y con Claudia vamos en algo similar, porque ella es uno de los presidentes más progresistas del mundo en este momento. O sea, Claudia Sheinbaum, sí. Pero este tipo de decisiones no acompañan mucho ese tema, ¿o sí? Habrá que ver, por ejemplo, en el sentido de ella no, a la Comisionada Nacional de Derechos Humanos se la imponen. Es a Rosario Ibarra de Piedra la pone Adán Augusto por órdenes de Andrés Manuel para defender a los militares y todo el mar de corrupción y de locura que hubo en el sexenio de López Obrador en la Sedena, ¿no? Entonces por eso la ponen ahí, la sostienen, pero ella no estuvo de acuerdo, la presidenta. En materia de prisión preventiva oficiosa me llamó mucho la atención que salió muy rimbombante a presumirlo. Bueno, una mancha a su carrera y a su reputación progresista, ¿no? En materia de militarización de la seguridad pública, bueno, ahí pues lo que pasa es que es muy complicado. Que no puedes revertir lo que había. ¿De dónde construyes una policía, ¿verdad? Ahora mismo que pueda, ante la gravedad de la situación del país, ¿no? No va a ser tan fácil, es decir, al contrario, ahí sí lo que necesitas es consolidar la Guardia Nacional, sanearla de corrupción, estar muy atento, y ahí sí que puedes dar un avance en lo que yo te decía al principio. El asunto no es legislativo, el asunto es de fortalecer las instituciones. Ya tienes, no, pues ya las tienes, ahora profesionaliza a los policías para que sean policías de verdad, es gente muy fuerte, vigorosa, que tiren, que les des ciertas armas jurídicas más importantes que castigar. Es decir, que por ejemplo un policía pueda someter rápidamente a un maleante, pueda aplicar hasta cierto nivel la fuerza, que son armas yo diría más importantes. Y por otro lado, que tengas más controles, ¿no?, sobre las policías, o sea, que avances en la tecnologización y en la ciudadanización de las policías. Es decir, yo, por ejemplo, a mí me sorprende que a estas alturas y a estos niveles de la historia, ningún presidente municipal, ningún gobernador y menos la federación
promuevan una política pública para que los ciudadanos en todo momento estemos grabando el accionar policíaco. Es decir, tú vas en una carretera, por ejemplo, y hay un retén y te van a detener. Bueno, en ese momento sacas tu celular y es tu derecho, güey. Y es más, no solo es tu derecho para que tengas un testimonio de todo, le da elementos al propio gobierno Tendría mexicano que facilitar el para trabajo. tener control sobre los elementos, pero nadie lo promueve. Es decir, si te fijas, como que pareciese que hay una fuerza oscura promoviendo la violencia. Es como el pacto patriarcal, güey, pero en gubernamental. La cofradía de quien quieren tener amedrentados y sometidos a los mexicanos, ¿no? Pareciese ser. Yo no veo, porque esto puede ser hasta una política pública a nivel municipal, ¿no? Hay 3,000 alcaldes y ni uno dice, ¿saben qué, cabrones? Grábenme todos a la pinche policía y cada que los detengan, ¿no? Y así tú también te defiendes, ¿no? Es decir, aunque lleves un delito encima, pues por lo menos ya no te torturan, güey. Sí. ¿Sí me explico? Es decir, bueno, llévame al Ministerio Público y en la aplicación de todos sus derechos, ¿no? Me llevas directo al Ministerio Público, me puedes torturar, tengo derecho a guardar silencio, a comunicarme con mi familia, a buscar un abogado, o sea, todos los derechos que te otorga la ley. ¿Qué no puede? O sea, a mí me parece, ¿en qué momento, mi pregunta es, llegó México a estos niveles de barbarie, ¿no? Donde todas las policías actúan violando protocolos, derechos humanos, torturando, los delincuentes compraron las instituciones, o sea, es un desastre. Han sido años de mucha corrupción, de muchos problemas. Y yo tengo una duda también en esta cuestión en particular. Si la modificación a la ley se realizó con la intención de agregar todo el tema de las sustancias químicas, el fentanilo, etcétera, ¿este recurso le va a servir realmente a Claudia para la batalla contra el narco? O sea, pues vuelvo a lo mismo. Olvidémonos de lo demás. Lo del fentanilo en concreto, pues sí es para complacer a Trump. O sea, me parece que es para complacer al gobierno estadounidense, porque bien podrías decir, pues todos los estupefacientes. O sea, ¿para qué lo dejas en fentanilo? Quítate mamadas. O sea, todas las sustancias aquí marcó como sustancias químicas esenciales, ¿no? Fentanilo y derivados. A la droga, pero todas. O sea, también el crack es gravísimo. La metanfetamina es peor todavía en México. Es decir, ahorita es mucho más grave la pandemia de cristal que hay en todo el país, que ves todos los ranchos, las ciudades, los pueblos llenos, todos los adictos al cristal, y de eso no dice nada. Es decir, te fijas como unas leyes medio males, pues ahí mete todo, quítate mamadas de ponerle que el fentanil, no, ponle sustancias y todo lo que, elaborar drogas para el enviciamiento de los ciudadanos, no sé cómo lo puedes definir, debe de haber los términos jurídicos específicos para definir todo el espectro de drogas y vámonos. Sí, pero debe de ser un poco complejo porque estás por un lado viendo el tema de la legalización de la marihuana, que, o sea, si bien son drogas químicas y drogas naturales, pues como para envolver todas en un mismo saco, pues está complicado, supongo. O puedes dividirlas, drogas letales, y ya defines qué es letal, qué es grave, ¿no? Es decir, estás vendiendo fentanilo, cristal, crack, heroína, bueno, pues esto ya, porque eso ya mata de una manera tremenda y envicia. El crack, por ejemplo, tú ves cuántas familias no ves y jóvenes enrolados en la famosa piedra y viciosos terribles que se vuelven, la piedra los vuelve gente muy envidiosa, pervertida, violenta. O sea, la piedra es una droga terrorífica, güey. Y mata familias, desintegra, termina siendo a las personas lo peor de lo peor, escoria del mundo. Y no dice nada del crack. Y es una droga tan letal como el fentanilo. Quizá no te mata de todo, pero te hace una vida y hace que la convivencia social sea terrible. Porque el cracoso, pues regularmente tú sabes, todo el que, mira, hasta como que tienen un patrón conductual, ¿no? El que andan en el crack, el perico, primero empiezan a robar en su propia casa. Todos. Sí. No hay uno que no empiece robándole a su mamá y a su familia y que ahí de su misma casa se saca la lavadora y la van y la empeñan por piedra. Me chingué la y luego ya empiezan acá y terminan secuestrando, güey. Sí.
Y es una droga que ha destruido terriblemente el tejido social. Y de esa no dice nada. O sea, no hay letalidad en él. O sea, sí me explico. Yo creo que son leyes muy Por el caso del fentanilo, sí te digo que parece, a todas luces, una ley muy para complacer al gobierno estadounidense. ¿Es un arma de negociación con Trump, tal cual? Esto que se... Sí. Mira, ahorita seguramente ya lo hemos platicado en otras ocasiones, que Claudia se está preparando para contener las amenazas arancelarias de Trump. Y precisamente ella ahora mismo va a decir, bueno, estamos cambiando la política de seguridad, estamos haciendo mucha inteligencia, hemos decomisado tanto en estos 6 meses que he gobernado, llevo tanto, ya hicimos grave el asunto del fentanilo a nivel constitucional y deme espacio, ¿no? No me pongan los aranceles, denos un poquito de tiempo y podemos coordinarnos para que nos apoyen y bla, bla, bla. Pero sí parece muy con dedicatoria a complacer al gobierno estadounidense. El caso del fentanilo, el caso, por ejemplo, de la extorsión, es justamente otra de esas cosas que es muy complicado juzgar, la extorsión. ¿Por qué es complicado juzgar? La extorsión es un delito súper común, súper violento y lacerante para la sociedad. Incluso yo diría que la extorsión es un poco a nivel de terrorismo. O sea, es prácticamente terrorismo. O sea, ¿por qué la extorsión es terrorismo? Uh-huh. Porque implica la suplantación del Estado. El famoso cobro de piso uh-huh. implica la suplantación del monopolio fiscal del Estado. O sea, solo el Estado tendría derecho a cobrarte impuestos. Un extorsionador te está cobrando impuestos. Es porque vendas. Yo te voy a cobrar porque te pongas a vender aquí o porque tu tienda está acá. Es decir, prácticamente... ¿O por tu seguridad? Está... Claro, ellos amenazan diciendo que te van a proteger o que si no te matan o lo que te digan. Pero prácticamente, si te fijas, son de esos delitos que son gravísimos porque están suplantando al Estado, el papel del Estado, porque además son extremadamente violentos. ¿En qué sentido es violenta una extorsión? Que a lo mejor un extorsionador se apersona en tu negocio y te dice, no, pues, pero ya te investigaron. O sea, para que sea, uh-huh. muchas veces ya te investigan, te dicen, tú vives acá, tus hijos acá, vendes esto y vas a pagarme esto si no quieres que te mate a la verga, güey. O que te vuele a tu familia, o te levante, o te cierre, o te queme tu pinche negocio, ¿no? Que es así como es el pedo. Fíjate nada más el nivel de gravedad que te puede impactar que llegue un tipo y te dé todo tu rosario. ¿Dónde vives? ¿Dónde viven uh-huh. tus papás? ¿Tus hijos? ¿En qué escuela van? Sí, ya. O sea, el nivel acaba de con tu calma, acaba con es brutal, tu vida normal. Es uh-huh. brutal. Y ahora, ¿dónde está la complejidad del delito de extorsión? Que él ya te investigó, ya te hizo todo un trabajo de inteligencia y el día que te va a extorsionar no necesita ni llevar pistola, güey. Uh-huh. ¿Sí me explicó? Él nada más se puede acercar acá. O sea, no necesitas ni armado ni violentarte. Él te dice, mira, carnal, al chile ya valió madre, güey. Tú vives acá, tus hijos acá. Es más, ahorita tu esposa está en tal lado, güey, la estamos campaneando. Y pues vas a pagar 50,000 varos mensuales tu pinche negocio y si no, va a valer verga, güey. Así, güey. Con esa frialdad, esa tranquilidad, sin armas, sin nada, güey. Y el nivel de violencia es brutal, si te fijas. Sí. Es brutal y no lleva armada. Te agarra, vamos a decir que pase algo, denuncia, le hablas a la policía, lo agarran, pum. ¿Cómo lo pruebas, güey? Si el güey no lleva... El güey va totalmente preparado para cometer ese delito, entonces seguramente no va a llevar incluso ni celular, pero sabe que si lo agarran, el celular puede traer mucha información de quién eres. Uh-huh. Entonces no va a llevar ni celular, ni arma. Y tú lo vas a ir a señalar de habladas. Sí, oye, es que el güey se me llegó a mi negocio y me dijo esto y el otro. Y tú puedes tener hasta cámaras, güey. Pero serían que tengan captación de audio. Uh-huh. ¿Sí? ¿Sí? Y ahí sí puedes vincularlo, pero si son pura de video, o sea, sí, pues no, un güey que vino y te platicó. No es tan sencillo el delito, porque no lleva armas, no lleva celular, no es delincuencia organizada porque va solo. Uh-huh. ¿Sí? O sea, no van 4, 5, 8 cabrones, güey. Te das cuenta lo complicado que es en esa instancia la procuración de justicia. Entonces, por ejemplo, la extorsión es uno de esos delitos
que la prisión preventiva puede llevar a una cantidad de inocentes porque ya bastará con que me extorsionó, ¿sí? Me dijo que esto, que el otro, que aquello, que si no le pagaba lo que por conducir me iba a poner con la maña, güey. Que entonces que le tenía que dar dinero. Y yo así te fabrico un delito y ahí como... Te armo 2, 3 pruebas y te tengo en la cárcel, güey. En un segundo, güey. Sí. ¿Sí me explico? Sí, es muy complejo a dónde lleva todo esto. Tal cual, ¿cuál sería una alternativa a la prisión preventiva oficiosa? Pues ya lo comenté, ¿no? Yo creo que lo que más debe de buscar el Estado mexicano es justamente poner a trabajar a las instituciones, sí, pero radicalmente. O sea, el Estado mexicano necesita trabajar en eficientar y en profesionalizar las policías, los ministerios públicos, es decir, tú no puedes creer que llegues a denunciar y te tarden en una toma de declaración o en una denuncia horas y ahí te estén. Yo hace poco me robaron y fui al Ministerio Público para meter la denuncia y primero la declaración y ahora que vete al Ministerio Público de allá de casa la chingada para que vaya el perito. O sea, no mamen. Es hacer todo. O sea, esto debe ser eficiente, es decir, en corto. Ahí mismo llegas, pum, pásele, tome denuncia, vámonos con el perito. A ver, vamos a tomar pruebas, fotos, la chingada, ¿qué pasó? Vámonos, vamos a buscar, ahí mismo en caliente todo, chequen en C4, quién se robó, pum. Tú puedes elaborar una investigación en corto, en 2-3 horas. Es esa pinche mamada que tienen en las fiscalías, burocratización y todo, fue justamente creado por los pinches políticos para robar, para hacer todo un entramado de mafia y corrupción. Y eso es lo que hay que hacer, no poner leyes pendejas que no sirven para ni puta madre, más que le dan más armas a las policías para fabricar delitos, para hacer mamadas y mamadas y mamadas. Tal cual. Gran aportación, carnales. Me gustó bastante. Pues ya para terminar, te voy a hacer una pregunta que te haría cualquier tía panista. ¿Este es uno de los pasos para la tiranía, la tan temida tiranía panista? Pues no, yo creo que ya si lo ves a profundidad, la única ley ahí que tuvo que ver más, un poquito que hubiera sido de, ay, güey, ya nos vamos a hacer una dictadura, es, por ejemplo, la persecución fiscal. Sí, porque sí, pero no pasó. Porque la persecución fiscal, es decir, la defraudación fiscal, la evasión fiscal y todo eso, pues no es ni violenta, no es un asunto violento. Y sí puede ser un tema de debate filosófico. Es decir, ¿el Estado mexicano gasta bien el dinero? O sea, como para que te quite tanto en ISR, IVA, el otro, IEPS y la chingada, y tengas esos servicios en el Ministerio Público. Puede ser realmente como la evasión fiscal puede ser hasta un asunto de insubordinación social, ¿no? De protesta social. Entonces sería el único que te dirías, ahí lo está usando el Estado para someter al pueblo. Pero todo lo demás, pues, ¿qué puede ser? O sea, el secuestro, bueno, pues es un... delito grave. La extorsión, pues es una cosa muy grave, ¿no? Pero en general son delitos graves, o sea, son delitos que lastiman mucho, que no tienen nada que ver con ninguna dictadura ni nada. Sí tienen que ver con populismo legislativo. Es decir, ya te lo platiqué. Sí. Es decir, pongo ahí que los vamos a decapitar para que la gente... Y al final, pues no decapitas a nadie, ¿no? O sea, Andrés Manuel puso justamente la corrupción como con delito grave y no llevó a un solo cabrón, a un gobernador o alcalde en 6 años ante los tribunales. De nada sirve que sea la corrupción grave si no hay un solo procesado. En un país donde se nada en la corrupción, en donde tú vas a hacer un trámite y, oiga, y si yo le agilizo el trámite y que esto y que si vas a pedir una licencia de construcción te hacen imposible para que les des dinero. O sea, han creado una mafia, han hecho de la administración pública una mafia y en 6 años no hay un solo procesado por corrupción en todo el país.
Así las cosas en nuestro amado México, mi querido Pepe. Cuéntame, ¿tienes algún mensaje final? Hemos llegado al punto final de este episodio, que posiblemente tenga parte 2. Esperemos que tenga parte 2 con algún experto y lo logremos. Con un experto, sí, posiblemente tiene parte 2 con un experto o algún abogado, pues también interesante, algún experto. Comentario final, hermano. Pues en favor de los derechos humanos y la justicia científica y probada. Nadie puede ser llevado a prisión sin que se le demuestre su culpabilidad. Todo lo demás es medievalismo. Así es. Tal cual, pues bueno, muchísimas gracias. Queremos agradecer sus likes, comentarios y toda su buena onda, también la mala onda. Sigan tirando mala onda y buena onda de la que quieran. Échenos comentarios, a Pepe le encantan. Miéntenme la madre. Tengo mucho hater, sobre todo de Andrés Manuel. Así pasa, nadie se mete con el peje. Sigan a Pepe Combativo en Instagram, en TikTok, también en este canal. Activen la campanita y recuerden que para triunfar en esta vida tienes que ser Yeah. combativo. Yeah. Ponte atento, ya.